Hoy vamos a meternos de lleno en un caso judicial que marcó un antes y un después en Perú. Un caso que nos obliga a preguntarnos qué significa ser libre hoy en día. Esta es una de esas historias que empiezan con una tragedia, con un crimen, pero que terminan convirtiéndose en un debate gigante sobre algo tan fundamental como la dignidad humana. Vamos a desarmar juntos este caso tan complejo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con la tragedia en sí. Luego vemos cómo un veredicto se puso a prueba, las 4 preguntas clave que surgieron, cómo se tuvo que definir la dignidad humana, la respuesta final de la Corte y, por último, por qué todo esto nos importa hoy. Todo arranca acá, en la Galería Nicolini, en pleno corazón de Lima. Un lugar súper concurrido, lleno de gente. Pero en el 5º piso de este centro comercial, bueno, se escondía una realidad que es simplemente terrible. Y en el centro de toda esta historia hay un objeto, uno solo, un candado. Así de simple y así de terrible. Porque la puerta se cerraba con llave, sí, pero desde afuera. Y eso eliminaba por completo cualquier chance de escapar. Y ojo, que esa falta de libertad no era algo de un rato, no. Era un encierro que se repetía todos los días, durante 10 horas seguidas. Una rutina monótona y absoluta que controlaba cada minuto de su jornada. Y acá es donde la historia se pone todavía más extraña. ¿Cuál era el trabajo tan importante que justificaba este encierro? Pues algo tan simple como borrarle la marca a unos focos fluorescentes para ponerles otra. Una tarea súper mundana que la verdad contrasta de una forma brutal con la privación de libertad tan extrema que sufría. Las condiciones eran, bueno, atroces, no hay otra palabra. Un contenedor de metal, imagínense, sin ventanas, sin aire, sin un baño, sin agua. Y para colmo, rodeados de químicos inflamables. Cuando empezó el fuego, la salida simplemente no existía. La tragedia estaba servida. Y fueron las muertes de estos 2 jóvenes las que finalmente sacaron todo este horror a la luz. Después de la tragedia, claro, vino una condena. Pero aunque parezca increíble, ese no fue el final. Para nada. Fue el comienzo de una batalla legal mucho más enredada que iba a llegar hasta la corte más alta de Perú. El camino en los tribunales fue largo, ¿eh? Primero, una sentencia durísima. 32 años. Después, una corte de apelaciones dijo, sí, son culpables, pero les bajó la pena a la mitad. Y al final, cuando ya todo parecía cerrado, aparece el Tribunal Constitucional y anula esa última sentencia. ¿La razón? Falta de fundamentación. Y acá está el nudo de todo el asunto. El Tribunal Constitucional no estaba diciendo que fueran inocentes, no. Lo que cuestionaba era la calidad del argumento legal. O sea, no era suficiente con decir, esto es esclavitud. La Corte tenía que explicar, con puntos y comas, por qué lo era, según lo que dice la ley. Entonces, para obligar a que se diera esa explicación, el tribunal puso sobre la mesa 4 preguntas fundamentales. Y estas preguntas, la verdad, cambiaron todo el juego. El caso dejó de ser un simple juicio penal para convertirse en un análisis súper profundo sobre los límites de la libertad y la explotación. La primera pregunta va directo al corazón de la coerción. A ver, no basta con decir que estaban encerrados. La Corte tenía que identificar cuál fue el mecanismo exacto que los forzaba a trabajar en contra de su voluntad. Luego, la pregunta más pesada. ¿A estas personas se las trató como empleados o como si fueran una propiedad? Había que demostrar que existía un nivel de dominio absoluto, uno donde la persona como tal deja de existir y se convierte en una cosa. Miren, esta es una distinción clave, y a veces la línea es muy delgada. Hay muchísimos trabajos con condiciones terribles, ¿cierto? Pero ¿en qué punto exacto se cruza esa línea y se convierte en un delito? La Corte necesitaba trazar esa frontera de una forma muy clara. Y por último, una pregunta súper compleja sobre el consentimiento. Si una persona está totalmente desesperada por conseguir un trabajo, ¿su sí acepto es realmente libre? ¿Puede la necesidad hacer que ese consentimiento no sea válido? Para responder a estas preguntas tan difíciles, la Corte no empezó de cero. Se basó en una herramienta legal nueva y muy potente, que se diseñó justamente para unificar cómo se entienden estos crímenes. Este es el famoso acuerdo plenario. Pensemos que es como un manual de instrucciones que es obligatorio para todos los jueces del país. Su idea es que un delito como la trata de personas se entienda y se juzgue igual en todos lados, sin importar el tribunal. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Esta nueva doctrina dice que el crimen fundamental no es solo quitarle a alguien la libertad de moverse, no, es algo mucho más profundo, es quitarle su humanidad,
Es tratar a una persona como si fuera una simple herramienta, como un objeto. Bueno, ya con este nuevo enfoque en la dignidad humana, la Corte por fin pudo darle una respuesta contundente a cada una de las 4 preguntas del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿hubo trabajo forzoso? Sí, por supuesto. La amenaza no era una pistola en la cabeza. La amenaza era el candado. El castigo por no querer trabajar o por querer irse era simple. No podía salir. Esa cerradura era la coacción en su forma más pura y física. ¿Y fue esclavitud? También. Sí, los dueños tenían el control total. Decidían cuándo entraban, cuándo salían, si comían, si podían ir al baño. Anularon por completo su autonomía. No los trataban como trabajadores, sino como objetos que les pertenecían durante 10 horas al día. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un mal trabajo? El punto crucial, el que lo define todo, es este: la capacidad de irse. En un trabajo muy malo, uno todavía puede renunciar, abrir la puerta e irse. Pero aquí no. Aquí el candado era esa línea divisoria, una barrera innegable entre la precariedad y el crimen. La defensa, de hecho, intentó un argumento que es increíble. Dijeron que los propios trabajadores habían pedido que los encerraran. La Corte obviamente lo rechazó de inmediato. Lo calificó como lo que era, un intento desesperado por no hacerse cargo. La evidencia era clarísima. Esto fue una imposición, no un acuerdo. Pero este caso es mucho más que la tragedia en sí. Su verdadera importancia está en la claridad que le trae a un área del derecho laboral que a veces puede ser muy gris. Así que la pregunta final que nos deja este caso es fundamental. Esta sentencia no solo castiga un crimen que ya pasó, sino que sienta un precedente vital para el futuro. Al trazar una línea tan clara, basada en la dignidad humana, ¿se ha creado un escudo más fuerte para proteger a las personas más vulnerables? Esa es la verdadera trascendencia de esta decisión, una que, sin duda, va a resonar mucho más allá de las paredes de un tribunal.